no perdí el tiempo. Bueno, vamos a hacer una entrevista telefónica. Vamos a hablar de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, desde el punto de vista de la mirada de Fernando Chiesa, a quien tenemos del otro lado, que es licenciado en Sociología, consultor político, es director de la consultora Focus Research, es un analista político de acá, de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Fernando, ¿cómo te va? Gonzalo Zamora y Natalia Caso te saludan. ¿Cómo andan Gonzalo y Natalia? Un ¿Cómo, gusto. cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Bueno, Todo bueno, tranquilo. bueno, muchas gracias por atendernos este día sábado. Fernando, un poco lo que queríamos analizar respecto de las PASO, falta una semana para las elecciones, para estas primarias en particular, tiene que ver con, ya pasaron varias elecciones en las que venimos trabajando, digamos, venimos votando con las PASO como herramienta novedosa para la democracia argentina. Digo, no es la tradición que tienen, qué sé yo, los norteamericanos, por ejemplo, con sus primarias. ¿La PASO cambió de alguna manera la idiosincrasia, la dinámica, la cultura del voto en Argentina? ¿Ha tenido un impacto en el electorado? Y ha tenido un impacto visible desde 2011 hasta esta parte. Como sabés, bueno, en 2009 se instituyeron las PASO con el objetivo de terminar con la selección a dedo de parte de las élites partidarias de los candidatos y democratizar en definitiva la representación de los partidos políticos, pero esas no fueron las únicas consecuencias que tuvo. En un estudio que bueno, me invitó Mario Riorda, Gustavo Córdoba y Paola Sobana a exponer en el Congreso Nacional de Ciencia Política, presenté justamente un estudio con respecto a esto, que hay varias tendencias, ¿no?, que vemos. Hay una que es la que me parece más interesante, que la dejo para el final. Algunas de ellas son, por ejemplo, bueno, la caída en la participación, que es algo, digamos, que se viene hablando mucho, pero la verdad que ocurre desde la primera edición en 2011, donde se llegó al 78,7% de participación y después fue bajando progresivamente hasta el 67% en 2021. O sea, son 12 puntos de caída, Claro, son casi 4 millones de habitantes, o sea, de electores, es muchísimo a valores de hoy, ¿no? O sea, estás hablando de más que toda la población de Capital Federal. claro. Eh, y otra de las tendencias, por ejemplo, es el incremento que hay siempre entre las PASO y la general, que suele ser un incremento de 3 puntos entre las PASO y la general. Esto probablemente porque la gente percibe como más importante, digamos, a la general que a la PASO, porque ahí se define en realidad, digamos, se termina definiendo quién es al menos, digamos, no necesariamente a presidente, porque puede haber segunda vuelta, pero sí, por ejemplo, las legislativas nacionales. Y hay otra tendencia más que me parece interesante desde 2015 a esta parte, que tiene que ver con el voto en blanco. Es decir, el voto en blanco desde 2015 a esta parte tiende a bajar en un punto entre la PASO y la general. Esto es contraintuitivo, ¿por qué? Porque a primera vista al menos, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, hay menos candidatos en la general que en la PASO, también porque están las internas y porque hay algunos que quedan afuera porque no alcanzan el piso. Eh, por lo cual uno podría imaginar que más porcentaje de esos votos se iría para el voto en blanco porque hay menos representación o hay menos discursos representados. Pero la realidad indica exactamente lo inverso. Lo que yo estimo, digamos que mi hipótesis principal para esto, que quiero seguir profundizando en futuros estudios, tiene que ver con el voto estratégico, ¿está bien? El voto estratégico es el voto por el cual uno no vota lo que más quiere, sino que vota estratégicamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagínate que vos ves el resultado de las PASO y suponete que vos, el candidato que menos querés que gane es Milei, ¿no? Termina las PASO y ves que Milei está primero. Sí, Vos votaste en blanco porque no te sentías representado por nadie. Ahora, con ese resultado, vos decís, pará, yo en este caso privilegio, o sea, está bien, yo no me siento representado por nadie, pero la verdad que lo que menos quiero en esta elección es que gane mi ley. Entonces terminas dándole tu voto al que más probabilidad tenga de ganarle a él. Entonces, suponete que no sé, salió un segundo Massa o Larreta o Burrich o quien fuere. Ese es el voto estratégico. Entonces, uno debería encontrar en los datos justamente lo que encontramos en este caso. Y no solamente esto, sino también otros, que es una mayor concentración en las opciones repetitivas. Esto es algo que quiero profundizar más adelante, que se puede, habrán escuchado alguna vez hablar del Coefficini que mide la desigualdad. Bueno, eso puede usarse también para, por ejemplo, medir la concentración en el voto. O sea, yo quiero en el futuro hacer un estudio sobre esto, que ya encontré algo de evidencia, digamos, de que suele haber más concentración en la general que en la PASO,
Y esto es compatible con el voto estratégico, ¿está bien? Es decir, que se puede medir qué porcentaje de voto estratégico Claro, hay ahí. claro. Y la última, que es la que más me parece más interesante de todas, que es algo que me nació a mí como interrogante en 2021, ¿está bien? Eh, ¿Cómo nació esto? En 2021 vos recordarás que, bueno, hubo bastantes candidatos de Juntos por el Cambio en algunos distritos. De hecho, hubo eh, en Tierra del Fuego hubo 5 candidatos y en 5 distritos más hubo 5 o más candidatos. Tierra del Fuego fue uno de ellos. Es mucho candidatos, digamos, 5 en una alianza. Sí, Y lo que pasó en La Paso, vos recordarás que sacó 37 puntos Juntos por el Cambio en ese caso, superando al peronismo en Tierra del Fuego por primera vez desde que se habían instituido los pasos en 2011. O sea, fue la primera vez que no ganó una opción peronista en las pasos, ¿está bien? Pero en las elecciones generales, ¿qué pasó? El desempeño de esa alianza cayó 8 puntos, claro. quedó en segundo lugar. Y yo me acuerdo que le pegaba mucho, digamos, a Tito Stefani, que era el candidato, como diciendo que era por culpa de él. Y yo, digamos, no coincidía con esto, lo veía de afuera, y pensaba que esto tenía que ver con dos cosas. Una elección de una estrategia que para mí fue efectiva en las PASO de radicalización. Él se presentó como la opción más dura, defendiendo, digamos, todas las políticas que se habían llevado adelante a nivel nacional. Logró seducir más a ese voto, digamos, duro de Juntos por el Cambio, pero eso mismo después les complicó las cosas en la general, ¿saben? Porque hubo menos probabilidad de llegar de conquistar los votos que habían quedado afuera. Yo creía que había una correlación entre la cantidad de candidatos y el desempeño en la general. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé todos los datos de todo el país, ¿está bien? Me fijé el número de candidatos de cada alianza, de Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, el desempeño en la PASO, el desempeño en la general. Elaboré, digamos, un indicador que lo llamé, bueno, diferencial de rendimiento electoral, que no es otra cosa que la diferencia que sacás entre la general y la Sí, PASO. tal En cual. algunos casos era positivo, en otros negativo. Y lo que hice después es un gráfico de dispersión, digamos que no quiero complicarla acá, pero es algo muy sencillo, es decir, es poner en un eje cartesiano todos los puntos que representan cada distrito, ¿no? Y en un caso ponía la cantidad de candidatos, en otro el diferencial de rendimiento. Y lo que encontré es que me sorprendió, digamos, cuando lo vi, que es que para cada alianza había un comportamiento diferente. Después uno, digamos, pensándolo más, no debería sorprenderlo tanto, pero sí te sorprenderlo tan claramente con, digamos, tener evidencia empírica de eso. ¿Y qué es lo que vi? Que en el caso de Juntos por el Cambio, a medida que vos ibas incrementando la cantidad de candidatos, esto en 2021, el rendimiento en la general después tendía a bajar cada vez más. O sea, incluso lo podías estimar con una recta, también con una regresión lineal simple. Pero esta correlación, que era estadísticamente significativa para Juntos por el Cambio, en el caso de Frente de Todos no ocurría. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podía tener 1, 2, 9 candidatos, que eso no cambiaba, no influía en el resultado que yo iba a tener después en la general. ¿Está bien? Y a partir de ahí, bueno, eso es un dato nada más, ¿no? Pero ¿qué hacemos a partir de eso? Ahí me surgieron algunos interrogantes, algunas hipótesis también sobre cuáles podían ser las explicaciones de esto. Y algunas de las explicaciones son, por ejemplo, para mí la principal, porque vos pensás, vos tenés un montón de explicaciones, ¿no? Pero vos tenés que encontrar una explicación que pueda aplicarse a todos los distritos, porque es una tendencia que vos estás encontrando en todo el país. Una que yo observé, digamos, que para mí es la más probable y la que más influencia tiene, es lo que yo llamo, lo que se llama fidelidad partidaria. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay mayor lealtad de los votantes, digamos, en el caso de quienes votan a Frente de Todos, con respecto a Juntos por el Cambio. ¿Cómo influye esto? Que vos, por ejemplo, sos votante de Frente de Todos, perdió el candidato que vos más querías en la primaria. Seguís en Sin el embargo, frente de todos igual. exactamente, es mucho más probable que termines votando al otro candidato de Frente de Todos, por más que no te guste. Y eso no ocurre en Juntos por el Cambio, o ocurre en menor medida, ¿está Claro. bien? De hecho, eso, bueno, Fernando, se puede estimar en cantidad. un poco, Y algo que yo, sí, adelante. no, un poco a nivel nacional lo que se habla de la interna de Juntos por el Cambio entre Bullrich y Larreta es que les puede costar mucho terminar de seducir, más allá, en las dos hipótesis, si gana Bullrich o si gana Claro, Larreta, al otro. seducir a una parte importante del electorado que votó a su contrincante en La Paso. Digo, esto es lo que vos ves que pasó en el 2021 en Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego. Exactamente. Solamente en Tierra del Fuego, o sea, Tierra del Fuego fue de donde nació mi incógnita. Después yo proyecté esos datos a nivel nacional y eso es, bueno, lo que interesó ahí en el Congreso. Esa proyección de datos que
mejores decisiones estratégicas, digamos, en el punto Sí. cuando uno planifica electoral. Fernando, Lo disculpe. sí, No, sí, esto nada más. Como estamos perdiendo la sí. conexión, lo que te propongo que hagamos, si querés, es vos podés apagar la camarita para ver si mejoramos el audio y hacemos como si fuera una llamada telefónica. Pero me parece importante que sea bien claro lo que tenés para contarnos. Vamos a ver ¿Ahí si me así escuchás bien? mejora un poco. ¿Me escuchás bien ahí, Gonzalo? Sí, ahí mejora un poquito. Perfecto. Sí, te cuento. Lo que yo decía es que yo encontré evidencia no solamente en estos datos, sino también hemos con encuestas que todos los años de esta cuestión de la fidelidad de mayores frente No. de todos No, Juntos por el Cambio. O sea, no está mejorando, ¿escuchás? Fernando. No está mejorando la comunicación. Lo que podemos hacer, Ah, si querés, es cortamos y te volvemos a llamar y vemos si ahí puede mejorar un poquito, porque si no nos vamos a perder de poder charlar con vos bien y entender bien todo lo que tenés para contarnos, que además viene siendo súper interesante. Así que cortamos y rápidamente te volvemos a llamar. Alex, perfecto, Dale, perfecto. gracias. Hagamos una cosa, Mica, vayamos a una pequeña tandita, algo, poner una cortinita, lo que sea, y ahí vemos si lo podemos corregir. Tiene un impacto decididamente muy grande en la elección y eso también tiene que ver con cómo a lo largo de los años las encuestas han dejado de ser tan precisas. Yo recuerdo en los años 90, por ejemplo, si vos, bueno, mi papá trabajaba en ese momento más con las encuestas que yo ahora, y si tenías una encuesta que te daba más de 2 puntos de diferencia con respecto a la elección, ya era considerado un error. Hoy te ves de errores o diferencias de 15 puntos. ¿Sabes? Claro, sí, sí, ¿Qué quiere infernal. decir esto? ¿Que se está haciendo mal o es algo más profundo? Pero es una confusión de temas. No sé si te interesa hablar de este tema, pero para mí es interesante. Yo tengo una pregunta al respecto de eso, Fernando, que es ese Sí. 30% de la gente que no va a votar, ¿no podría ser parte de la misma tendencia? Es decir, ¿por qué ese 30%, vamos a suponer, por qué ese 30% haría que, no sé, Sergio Massa gane en primera vuelta y por paliza, y no que se disperse entre las opciones políticas más o menos en la misma proporción y sintonía que lo que votó el otro 70%? Porque muchas veces lo que se plantea es que, por ejemplo, el oficialismo y la Libertad Avanza están buscando que la gente vaya a votar porque entienden aparentemente eso, la gente que hace la estrategia electoral de esas dos fuerzas políticas, que con más participación, mejor rendimiento van a tener sus candidatos. Sí, una cosa es lo que uno imagina y otra cosa, para esto es que sirven las encuestas, más que para, por ejemplo, para decir cuánto va a sacar un candidato en la elección o no. Te sirve para armar una buena estrategia electoral. Entonces vos si observas, por ejemplo, que los indecisos, ¿no? Vos suponete en las encuestas domiciliarias podés tener de 20-30% de indecisos, que es muchísimo. Cuando haces una telefónica, el nivel de indecisos baja muchísimo, ¿no? Por eso tenés en las telefónicas un público generalmente mucho más definido, con opiniones más claras y con más probabilidad de ir a votar. Hay, digamos, tiene características diferentes el indeciso. Entonces, si vos observás, por ejemplo, que el indeciso no te dice que no sabe quién va a votar, pero vos ves que tiene una opinión negativa con respecto al gobierno, ya te está marcando, digamos, que, digamos, por ejemplo, al gobierno no le convendría que esa persona vaya a votar, ¿entendés? Porque es un poco probable que lo Ok, vaya a votar a eso. ¿Se entiende? Entonces, vos tenés formas de inferir a dónde podría llegar este voto, claro. pero obviamente, digamos, no estamos hablando de un nivel de certeza, digamos, en modo que uno predice el movimiento de los planetas, sino que son voluntades humanas, entonces el nivel, digamos, de incertidumbre es mucho mayor. Pero sí claramente la gente indecisa, la gente que no va a votar, tiene un comportamiento electoral muy diferente a los que sí. Y de hecho te hago una aclaración más, por ejemplo, hoy en día en las telefónicas contra las domiciliarias hay una diferencia con respecto a quién gana Juntos por el Cambio. En la mayoría de las telefónicas
a nivel nacional está dando que Bullrich gana entre 7 y 10 puntos por arriba de Larreta, y en las domiciliarias hay un escenario de mayor paridad. ¿Esto por qué? Porque el público más decidido, con opiniones más claras y más probabilidad de ir a votar, hoy se inclina más por Bullrich. ¿Qué quiere decir esto? Es que vos en la elección ves antes de saber los resultados, empezó a saber que hay un nivel de abstención alto, eso va a ser algo que le convenga a ella, por ejemplo. ¿Entendés? Mientras más la elección se parezca lo más posible a una IBR o a una telefónica, más le va a convenir a ella en la PASO, por ejemplo. Claro. Fernando, vos hablabas recién del voto estratégico y cómo las personas pueden usarlo y lo referenciabas en la elección general, no ahora en las primarias. ¿Puede ser que haya algo de eso, que algún votante que sea de otro sector interfiera en la interna de otro partido para elegir el contrincante de su candidato? No sé si se entiende. Si me lo podés repetir, no me quedo muy claro. A ver, sí. Con ejemplo. No, Ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo. Hay un planteo que están haciendo algunos sectores del justicialismo, que serían que el voto útil sería ir a votarlo a Lustó. Para que gane la interna. Para que le gane la interna a Macri. Y después en la general. Y en todo caso después en la general que la disputa sea Santoro-Lustó. Y hay quienes te plantean, no, hay que votar al candidato propio para que Santoro sea tal vez el más votado. Entonces lo que plantea Natalia es, ¿sucede esto de que hay estrategias de algunos sectores políticos que mandan a su gente a votar al candidato de otra PASO, de otra fuerza política? Eso, mira, generalmente el candidato va a querer utilizar todos los recursos posibles para que lo voten a uno, pero si vos estás recontra cómodo en tu intención de voto, parte de esos recursos pueden ir destinados a eso, pero ese efecto, digamos, de un voto, por ejemplo, que sería un voto quizás militante con un objetivo determinado, es marginal. Yo creo que, en la mayoría del voto estratégico es un voto que no se controla de ese modo, sino digamos que gente que espontáneamente toma esa decisión al ver los resultados de una elección. Por eso para mí es importante la PASO, porque vos imaginate una elección donde vos pusiste el voto en blanco, no te imaginabas que iba a ganar tal tipo, ¿está bien? Y de repente en la general te encontraste con que se llevó terminó ganando en primera vuelta y no es necesaria una segunda vuelta. Te querés matar. Claro. Ahora, en la PASO vos tenés información fidedigna, no una encuesta, digamos, que puede estar operada para un lado o para el otro, tenés información fidedigna del desempeño de los candidatos y en base a eso tomás tu decisión. Y de hecho, digamos, como te comentaba antes, la evidencia que tengo de esto son la caída del voto en blanco entre la PASO y la general y la mayor concentración de voto entre las opciones más competitivas. Estás hablando como mínimo de entre 1 a 3 puntos, ¿está bien? Eso es lo que te está marcando, por lo que yo estoy viendo en los datos empíricamente, el voto estratégico. Que eso te puede definir una elección. Claro. Más en un escenario de tanta paridad como la de hoy en día. Claro. Fernando, la estrategia del candidato del oficialismo, el que se supone que va a terminar siendo el más votado, que es Sergio Massa, ¿cómo la ves en términos generales? Digo, porque está en una situación un poco incómoda, que es la de ser el ministro de Economía en un contexto económico muy complejo, en donde, no sé, hay mucha ocupación laboral, pero mucho asalariado está debajo de la línea de la pobreza, la inflación, el dólar ahora está en 580 mangos, qué sé yo, pero además de ser ministro de Economía, es candidato a presidente de la unidad, entre comillas, más allá de que compite también con Juan Grabois, obviamente, ¿no? Tocaste un tema para mí re interesante. Por un lado, eso que vos mencionás de Grabois, también yo estudié Sociología en la UBA, te diré que el 90% de mis amigos de allá de la facultad lo votan a Grabois, por ejemplo. Está bien. De mis amigos, pero lo loco es que ellos piensan que Grabois va a ganar la elección, ¿saben por qué? Porque uno tiende a pensar, a vos te habrá pasado seguramente, Gonzalo, alguna vez, que te sorprendiste por quién ganó una elección y decís, si todos los que yo conozco votan a tal o cual persona. Claro. Bueno, lo loco es que yo he hecho encuestas en las que vos le preguntás a la gente, por ejemplo, no sé, imagínate que para intendente a Pepito Pérez, un candidato hipotético, que saca un 2%, pero vos le preguntás a ese encuestador, ¿quién crees que va a ganar dentro de tu familia y amigos? Y capaz que el 60-70% te dice Pepito Pérez, se mueve en ese mundo. Claro. Entonces, es bien de nicho. Lo de Grabois, exactamente, y uno no se da cuenta o no lo quiere ver. Bueno, mirá, puede sorprender. Claro, te cuento algo que el otro día la escuchaba a Julia Mengolini, que es la directora de Futurock, que es una radio progresista,
con todo lo que eso significa. Y ella decía que habían encuestado entre su audiencia, entre Massa y Grabois, porque la audiencia de Futurock debe haber un 1% que vota una opción por fuera de Unión por la Patria, ¿no? Y ganaba Grabois, la interna de Futurock, de la audiencia de Futurock la ganaba Grabois. Claro, eso te habla de la audiencia de Futurock. Claro. Hacer una percepción de eso a nivel nacional no se puede. Te doy un ejemplo. Si vos acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, ¿no? Compará una encuesta que podés hacer en Río Pipo, digamos, en los barrios del Pipo, contra una que hagas en Andorra o La Cantera. ¿Vos te crees que es el mismo resultado? Claro. No, es muy diferente. Claro. Ni siquiera la encuesta, fíjate los resultados que dan en esos distritos, digamos, en cada elección. Entonces uno tiene que, por eso es importante que las encuestas sean representativas. En el caso de lo que decís de Grabois, yo, si me moviera por lo que piensan mis amigos, gana Grabois, pero cuando ven las encuestas no veo ninguna que indique eso, todas marcan que indica Massa, y lo que me parece interesante del discurso es que la tiene complicada, porque por un lado lo corren por izquierda, digamos, porque claramente para el sector, digamos, más izquierdista, Grabois es la opción más clara. No tiene, digamos, muchos logros para mostrar. Yo te pregunto, ¿qué spot viste de logros? Yo hasta ahora no vi de Massa. Claro. ¿O qué spot viste de qué va a hacer? Mucho no vi. Yo lo que vi es solamente una apelación al optimismo y al ser argentino. Sí. Parece, digamos, que en ese terreno parece, digamos, que pueden ir bien. De hecho, me parece que están buenos algunos de los spots que hicieron y que lo logran. Por ejemplo, dicen que contraponen, por ejemplo, lo que dice Bullrich con respecto a, sí, no es normal de Argentina porque somos esto, somos lo otro. Te hace sentir un poco de orgullo, ¿no? Entonces, es como si eso es digamos, la única ventaja diferencial que pudieran tener con respecto al resto. Nosotros creemos en el país. Esa es la sensación que me está dando de la campaña. Claro. Veremos después en la general qué pasa y ahí tenés otro problema con Bullrich y Larreta. Larreta, vos pensás que hace 1 año, 2 años, venía él siendo, digamos, el candidato con más intención de voto. Entonces venía ya, digamos, pensando como una campaña para general o segunda vuelta, sí, donde tiene un mensaje más moderado. Pero ¿qué pasó? En este último tiempo le empezaron a comer votos de otras opciones y ese mensaje no quedó tan bien, digamos, o sea, para una PASO. Por eso, digamos, que hay tanta intriga, digamos, en las PASO, a ver si ganará Bullrich o Larreta, digamos, ¿no? El discurso, si vos lo pensás de antemano, la estrategia de Bullrich parece más lógica para una PASO, porque está apelando, digamos, a los valores más esenciales, digamos, de la gente que vota Juntos por el Cambio. Y la estrategia de Larreta parece más para una general o una segunda vuelta. Claro. Hay que ver si lo alcanza. Claro. Y Fernando, a nivel local, ¿cómo ves esto? O sea, se viene viendo en las provincias donde hubo elecciones ya este año que no necesariamente se traslada el resultado local a lo nacional. ¿Cómo lo ven acá en Tierra del Fuego? ¿Que podría trasladarse el resultado de las últimas elecciones a las que tengamos ahora en una semana más? Bueno, está bueno lo que decís porque vos fíjate que en Tierra del Fuego, un montón de veces, o la gran mayoría de las veces, hemos votado al revés de lo que pasaba a nivel nacional, sobre todo para la gobernación, ¿no? Salvo algunos casos, por ejemplo, pensemos Rosana Bertoni Scioli, por ejemplo, pero un montón de veces ocurrió al revés. O sea, no podemos hacer un traslado, digamos, del resultado local a lo nacional. Hay gente que vota capaz, imagínate, un candidato peronista para la intendencia y después para lo nacional vota otro. ¿Por qué? Porque acá lo que más le importa es la gestión, ¿está bien? Y a nivel nacional está viendo otras cosas. Entonces esa traslación uno no la puede hacer. Y lo más probable es que termine ganando, digamos, en la PASO, que el candidato más votado sea Massa, pero no vamos a ver resultados como los que ha habido, digamos, probablemente en otras elecciones en la PASO donde se arrasaba, ¿no? Bien. Y el uso de la tijera es lo último que me queda. Sí. Bueno, el tema del corte de boleta es importante porque te permite predecir mejor. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Suponete que yo mido intención de voto a diputado, ¿no? Seguramente algunos candidatos que aparecen ahí no van a medir mucho porque no los conoce nadie. Ahora, eso me permite predecir bien el resultado de la legislativa nacional, no. Es mucho más predictivo el resultado de presidente, menos el rechazo que tengan al candidato que acompaña esa boleta,
que la intención voto del diputado, ¿se entiende? O sea, es mucho más importante que no te rechacen los que votan, ya sea a Massa o a Bullrich o a Larreta, que de otros. Pero obviamente en este caso tenemos una candidata, por ejemplo, que va con boleta corta, que es Chispita Fadul, que no hay que menospreciarla, porque, bueno, o sea, el caso más reciente que recuerdo de alguien que haya ido con boleta corta y entró él fue el de Jorge Garramuño, en su momento, ¿no? Chispita Fadul, no hay que menospreciarla por más que no esté acompañando a ningún candidato a presidente. Claro. Además, en una elección donde no va a haber probablemente, digamos, un frente de todos que arrase como en otras elecciones pasadas. Fernando, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos has dedicado. Podríamos seguir el resto del programa hablando porque es súper interesante. Pero el tiempo apremia. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, estamos en contacto. Igualmente, hasta luego. Fernando Chiesa, sociólogo, consultor político, encuestador. Él es director de la consultora Focus Research, que labura acá. Nosotros habrán visto que, bueno, primero que ya a partir de hoy está prohibido publicar encuestas, así que por eso tampoco hablamos de datos concretos de candidatos y candidatas de acá de Tierra del Fuego, pero además él labura con los candidatos, o sea, labura acá, quiero decir, labura en este territorio. Así que él nos había pedido exclusivamente que no hablar de eso porque el laburo que él hace se lo entrega en forma privada a los candidatos que lo contratan, ¿no? O a veces ni siquiera son candidatos, a veces capaz que puede ser alguna institución que quiere saber cómo viene la cosa. Entonces, por una cuestión de responsabilidad profesional. Si no, lo tenemos que contratar nosotros. Claro, si no lo contratamos nosotros para que haga una encuesta y somos nosotros los que la damos a conocer, no el encuestador. Claro.